El ser humano por naturaleza es rebelde a la verdad de Dios. La Biblia nos dice en esta misma carta a los romanos que como dice aquí, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. El hombre tiende a alejarse de Dios, a huir de Dios. Una de las verdades bíblicas con las que más batalla el corazón humano es con la verdad de que es un pecador. Y para no aceptar esa realidad, el hombre presenta una y otra vez distintos argumentos, tratando de convertirlos en excusas para no reconocer su condición. Hoy vamos a ver que todas las objeciones que el hombre pueda presentar ante la verdad de Dios son destruidas. En el pasaje que nos ocupa en la noche de hoy, de este capítulo 3 de Romanos, el apóstol Pablo se pone como en una posición de juez, escuchando cada una de las objeciones que puedan surgir, y una tras otra las va denegando con las verdades bíblicas. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de usar este lugar para traer tu palabra. Señor, en tus manos nos ponemos. Estamos reconociendo nuestra incapacidad humana y te pedimos que tú nos ayudes con tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el año 1886, un autor escocés llamado Robert Louis Stevenson escribió una novela que reflejaba una verdad perturbadora en cuanto a toda persona. Él tituló esta novela El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En la experiencia de un respetado médico e investigador, allí se relata esta historia donde este respetado médico e investigador incorporaba los mejores ideales victorianos de la moralidad y la decencia. Era un hombre moral, un hombre decente. Sin embargo, se le ocurre comenzar a realizar algunos experimentos y a tratar de probarlos en él. Y esto le lleva a que comience a manifestar, a liberar una especie de salvaje asesino que había estado agazapado en las sombras de su presencia pública tan bondadosa. O sea, se convierte en una especie de doble personalidad. Y por momentos es el doctor moral, decente, y en otros un salvaje asesino. Bueno, realmente creo que en la literatura, en esa literatura grandiosa, a veces uno encuentra buena teología. Por eso creo que uno debe, si tiene la oportunidad de leer buenas obras, aunque no sean cristianas, muchas de ellas, como dije, contienen buena teología. Ahora me viene a la mente El Señor de las Moscas. Esta es la historia de un grupo de niños que quedan abandonados en una isla. Y la historia gira alrededor de estos niños que se van convirtiendo en personas violentas, agresivas, porque su propia naturaleza depravada se manifiesta. Y podría pensar en muchas otras que de cierta manera reflejan algunas verdades bíblicas. Este estrafalario relato del Dr. Jekyll y Mr. Hyde ha continuado cautivando y fascinando a públicos de más de un siglo después, porque en cierto nivel nosotros nos vemos retratados en este personaje. De cierta manera, cada ser humano tiene una batalla interna entre esas dos naturalezas que la Biblia habla. Mark Twain, tal vez influido por este relato, dijo: toda persona es una luna
y tiene un lado oscuro que nunca le muestra a nadie. Bueno, la realidad es que todos tenemos una naturaleza pecaminosa. El tema central de la carta de Pablo a los romanos es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias. Sin embargo, antes de dar las buenas noticias, si usted ha leído esta carta, se da cuenta que él presenta las malas, ¿verdad? El lado oscuro de la luna, el problema que todos tenemos y que se llama pecado, la depravación humana. Y la realidad es que cuando uno lee esta carta se da cuenta que gran parte de ella al comienzo enfatiza una y otra vez la condición pecaminosa del hombre. Y como hemos dicho otras veces, esto es necesario. ¿Cómo creen que alguien puede entender que necesita de un Salvador si no reconoce primero que está perdido? Si no acepta primero que en su propia vida hay un mal agazapado en las sombras de su ser público. O sea, no es, una persona no va a entender que necesita un Salvador si primero no reconoce que tiene el problema que es pecado. Ahora, cuando decimos que el hombre es un ser depravado, no quiere decir que somos lo peor que se puede ser. Voy a tratar de explicar qué significa la depravación desde el punto de vista bíblico. Las personas con una naturaleza de Mr. Hyde a menudo hacen cosas buenas. Usted, como yo, puede recordar actos de bondad de otras personas. Y tal vez usted mismo lo ha hecho. Claro, esos actos de bondad nosotros los medimos desde una perspectiva humana, según los conceptos de lo que para nosotros es bueno y es malo. Ahora, aunque cada ser humano tiene la capacidad para hacer cosas buenas, entre comillas, tenemos una naturaleza mala, somos depravados, pero pudiéramos ser peores de lo que somos. Todos cuantos estamos acá debemos aceptar esa realidad. Como seres humanos pudiéramos llegar a ser peores de lo que hemos sido. Sin embargo, no merecemos ningún crédito por lo bueno o por el bien que hacemos. Tenemos una naturaleza esclava del mal. Y si no fuera el hombre, si no fuera por el temor a que le pillen y a las consecuencias inevitables del mal, nada podría evitar que caigamos de cabeza en la corrupción más abyecta, más profunda. Probablemente usted ha oído esta expresión: el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y esto es verdad. El poder absoluto quiere decir que usted está viviendo con una ausencia total de restricción. Nadie le controla, nadie le pide cuentas. Y algunos con poder absoluto pueden hacer lo que se les antoje sin consecuencias. Y en la ausencia de cualquier restricción externa, la naturaleza depravada, agazapada en cada uno de nosotros, se puede expresar con los actos más insólitos de egoísmo, crueldad, lujuria y asesinato. Entonces, cuando hablamos de depravación, tenemos que pensar que es un término que tiene más que ver con el plano vertical que con el horizontal. Tiene más que ver con nuestra relación con Dios que con los tratos con nuestro semejante. No somos tan malos como pudiéramos ser. Sin embargo, nuestros pecados demuestran que estamos tan inclinados al mal como pudiéramos estar. Nuestras buenas obras no pueden hacer nada para superar nuestra separación de Dios. Sea en lo legal o en lo relacional, estamos condenados, no por lo que hemos hecho,
sino debido a lo que somos. Todos somos pecadores. Como decía, si usted quiere hablarle a alguien de Jesucristo, usted necesita confrontarlo con esa verdad. Y quizás para lograr un puente de comunicación con esa persona, no le diga eres un pecador. Somos pecadores, inclúyete. Ahora después puedes explicarle cuál es la diferencia entre tu vida y la de él. Somos pecadores arrepentidos, redimidos por la gracia de Dios. Pero todos nacimos con la misma condición. Como dice la palabra, la paga por el pecado es muerte. Llegamos a un mundo con la ira de Dios sobre nosotros. Solo por la gracia de Dios podemos hoy relacionarnos con Él. Ahora, esta verdad que he estado enfatizando, Pablo la aplica en su carta a todos. Pero sistemáticamente pasa de una persona a la siguiente. Está tratando de destapar cualquier máscara que el hombre quiera ponerse. Por ejemplo, ya ha demostrado con suficiencia que toda persona es culpable. En el capítulo 1, los versos del 18 al 32, presenta la culpabilidad del obstinado e ignorante. Ya lo vimos. Donde él dice, no hay excusa, ¿verdad? En los versos del 18 en adelante, habla de la culpabilidad del hombre y enfatiza que el hombre no tiene excusa. Luego en el capítulo 2, del verso 1 al 16, presenta la realidad de la culpabilidad del santurrón, aquel que se cree que puede escapar del juicio de Dios, intentando enfatizar lo bueno que pudiera hacer, juzgando a otros. Por eso le dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo. Luego en los versos del 17 hasta el 19 del mismo capítulo 2, desprende de la máscara al súper religioso. ¿Se acuerdan? En el mensaje anterior estuvimos hablando de aquellas personas que intentan mantener una apariencia de piedad, pero no es nada más que eso, apariencia. Que la vida cristiana es algo que se produce del interior hacia afuera. Todos los cambios exteriores o todo lo que la gente pueda ver debe ser el resultado de lo que ya se produjo en mi interior. Todos esos grupos han sido confrontados con la verdad de la culpabilidad humana. Pablo ha estado enseñando que todos merecemos la ira de Dios. Ahora, cuando Pablo enseñaba esta verdad en las sinagogas, sin duda que se iba a encontrar con diferentes objeciones, argumentos que podrían presentar sus oyentes para tratar de encontrar allí una grieta en el mensaje de Pablo y que este mensaje se hiciera insostenible, ¿verdad? Y ahora Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, se anticipa a esas refutaciones de sus lectores. Y el apóstol presenta 4 objeciones en forma de preguntas. Él escoge 4, las que podríamos llamar las más comunes. Los argumentos que podrían presentar las personas que han estado escuchando esto. Y lo hace, como dije, en forma de pregunta. Vamos a analizar cada una de ellas. En primer lugar, la pregunta de la ventaja racial. En el capítulo 3, verso 1 y 2 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Vuelvo a leer de nuevo el verso 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Bueno, si todo el mundo es pecador, si todos son culpables delante de Dios, entonces viene la pregunta. ¿Acaso no tiene una ventaja el que es judío?
y aquel que practica el rito de la circuncisión? Bueno, vamos a ver que Pablo aclara que sí hay cierta ventaja, pero esto no tiene nada que ver en absoluto con la salvación. El hombre no puede ganarse el cielo de ninguna manera. No hay ser humano que pueda ser justificado delante de Dios por sí mismo. Él había dicho, no hay justo ni aun uno. O lo dice aquí en el capítulo 3. Luego diría en el capítulo 5, justificados pues por la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Demuestra la realidad de que el hombre es un pecador, condenado, perdido, y que solo puede ser salvo por la gracia de Dios. Aquí con esta pregunta, es como si en otras palabras ellos quisieran saber si el pacto de Dios con los descendientes de Abraham no los hace justos. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la ventaja que tiene? Y Pablo explica que el pacto de Dios no exime, no excluye a nadie del juicio. Sin embargo, es un gran privilegio, ¿verdad? Allí lo dice en el verso 2. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. En cuanto a la salvación, no tiene nada que ver. No por ser judíos y estar circuncidados van a ir al cielo. Pero esto no quita la realidad de que tienen el privilegio de tener que la palabra de Dios. La palabra de Dios. Los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob recibieron más verdad que cualquier otro pueblo en la tierra. A ellos les fueron dadas las Sagradas Escrituras. Por medio de ellos se proclamaron las Escrituras. De ellos, todo el mundo recibiría la invitación de Dios a recibir la gracia. Pero enfatizó esto. Tienen privilegios. Estos privilegios traen responsabilidades. Estos privilegios nada tienen que ver con la salvación. Hace algún tiempo estaba conversando con una persona y me di cuenta que creía que el judío, por ser judío, se salvaba. Y tuve que decirle, no importa que sea judío, si no se arrepiente y acepta a Jesucristo, está perdido. La Biblia dice claramente que no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Es cierto, el pueblo judío es un pueblo privilegiado, es el pueblo de Dios, con el que Dios aún no ha cesado sus tratos, pero esto no los hace merecedores de la salvación por su nacionalidad. Ellos tienen que arrepentirse, tienen que creer. En cuanto a la salvación, no hay ventaja racial. La segunda objeción, que es la pregunta de la fidelidad divina, está en el verso 3 y verso 4. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, refiriéndose a los judíos, y dice alguno de ellos, porque sabemos también que dentro de ellos muchos creyeron, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad a Dios. Verso 4, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Leo de nuevo el verso 3. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Se lo voy a decir en otras palabras para que me entiendan. ¿Acaso el hecho de que el pueblo hebreo no cumplió su parte del trato impide que Dios realice su plan de salvar al mundo? Bueno, la respuesta es obvia. El plan de Dios se va a cumplir a pesar del rechazo
de los judíos, a pesar de que algunos de ellos, como dice ahí, fueron incrédulos, a pesar de su incredulidad, la fidelidad de Dios se mantiene. ¿Por qué? Porque no depende del hombre, hermanos, sino de Dios, de su carácter. ¿Creen ustedes que la desobediencia de Israel tomó por sorpresa a Dios? No. En ninguna manera. Si Dios fuera un Dios que el hombre puede sorprender, entonces no sería el Dios todopoderoso y soberano. Él cumple sus promesas y seguirá siendo fiel a pesar del fracaso de la humanidad. Hagamos esto personal. Usted y yo hemos desobedecido, sentimos dolor. Cuando lo hacemos, lo hemos hecho, probablemente alguno lo esté haciendo y con toda seguridad mañana volverá a hacerlo. ¿Cree usted en alguna manera que eso va a sorprender a Dios? No le va a sorprender. Nuestros pecados le entristecen, pero no le sorprenden. Y el plan de Dios no puede ser estorbado de ninguna manera. Es más, la luz de Dios brilla con más intensidad sobre el telón negro de la oscura humanidad. Pablo dice, de ninguna manera. No hay manera en que esto pueda ser cierto, porque Dios es veraz, Dios es veraz, y como Él es veraz, es fiel. Nosotros, dice la palabra, mentirosos, ¿verdad? Y para ilustrar esto, Él echa mano a la oración de arrepentimiento del rey David. Allí en el Salmo 51, verso 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Un reconocimiento total de su condición pecadora y de su desobediencia. Él no trata de justificar su conducta. Y luego dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ante el pecado humano, o en contraste con el pecado humano, ahí está la luz del Dios Santo. No hay tal cosa como que la fidelidad de Dios pueda ser estorbada. La tercera pregunta, o la tercera objeción denegada, es acerca de la justicia confusa. Quiero que leamos el verso 5 y verso 6. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Leo de nuevo el verso 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera. En otras palabras, debido a que Dios hizo estas demandas morales, sabiendo que la humanidad fracasaría, ¿no hace eso injustificada su ira? ¿Por qué te vas a llenar de ira, Dios? Si tú sabías que la humanidad fracasaría, ¿acaso no estábamos condenados al fracaso desde el principio? Fíjense cómo ellos dicen, si nuestra injusticia, nuestra desobediencia, nuestro fracaso está haciendo resaltar la justicia de Dios. ¿Es injusto Dios que da castigo? Bueno, como Pablo va a explicar más adelante, cuando Dios da la ley, no hizo a la humanidad de repente culpable de hacer el mal. Dios no pintó arbitrariamente un blanco en algún punto distinto al que nosotros ya habíamos disparado una flecha y entonces lo llamó un error. El blanco sigue estando presente. El carácter totalmente justo de Dios es y siempre ha sido el estándar.
Cuando aparece la ley, solo vino a iluminar en cierta manera y a magnificar el blanco y a dejar a la humanidad con menor excusa por errar. Allí vino la ley, quien con toda claridad nos mostró nuestra condición de pecadores. Pero recuerden que antes de entregarse la ley, ya el hombre había desobedecido. Dios condicionó su obediencia a un acto: no comerás del árbol prohibido. El día que de él comieres, ciertamente morirás. El bien y el mal. La obediencia a la bendición, la desobediencia a la muerte. El hombre libremente eligió, y al elegir hizo en el mundo su entrada el pecado, y al entrar el pecado, la muerte. Esa relación de armonía quedó quebrada. El hombre estuvo viviendo un tiempo manifestando su propia naturaleza. Ustedes recuerdan lo que pasó con el mundo antediluviano, ¿verdad? Y la Biblia dice que los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. Llegó un punto en que Dios da la ley en Éxodo capítulo 20, y la ley aparece entonces como el espejo que mostraba con toda claridad la condición humana. El Señor no nos dio la ley para justificar su ira. Por el contrario, cuando Él dio la ley, estableció líneas claras entre el bien y el mal como medio de gracia. El otorgar la ley fue el primer paso en su plan para redimirnos, porque la ley demostraba que el hombre no se podía justificar a sí mismo. Sus demandas no podían ser logradas. Y entonces es que vino Cristo, cumplió la ley por nosotros, ofreció el pago de Dios, a Dios, un pago perfecto. Bueno, y tenemos la última pregunta, la pregunta de la lógica torcida y que en cierta manera tiene relación con lo que aparece en los versículos 5 y 6. Dice el verso 7: pero por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria. ¿Por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? O sea, aquí Pablo está presentando algunos argumentos que algunos enemigos habían presentado, diciendo que él estaba haciendo un llamado a hacer mal para que entonces vinieran bienes de Dios. Y en realidad era una mala interpretación de la gracia divina. Por eso después él dice en Romanos capítulo 6, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Cuando dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y luego él dice: en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero aquí es: si por mi mentira, por mi desobediencia, por mi pecado, la verdad de Dios abunda para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Voy a tratar de presentárselo de esta manera. Si el pecado, la desobediencia humana, hizo posible, en cierta manera fue el medio para que Dios mostrara su gloria, para que Dios manifestara su gracia, entonces, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Es la objeción. Voy a decirlo en otras palabras: si la luz de Dios brilla de una manera más esplendorosa debido a nuestra oscuridad, ¿no hemos glorificado más a Dios cuando hacemos el mal? Pequemos como locos a fin de conocer la gracia como nunca antes. ¿Entienden? Es un tipo de lógica torcida. Si viene la gracia, se manifiesta la gloria de Dios, vamos a hacer mal, porque mientras más mal hagamos, mayor se verá la gloria. Un pensamiento estrafalario.
Miren, quien presenta semejante objeción es alguien que no acaba de entender que el pecado trae consigo destrucción. No comprende la naturaleza destructiva del pecado. Cuando la Biblia dice que la paga por el pecado es muerte, no solamente está diciendo que nos llegará la muerte físicamente, sino que el pecado va destruyendo. Va destruyendo. Esta clase de lógica no es mejor que decir lo siguiente: si los incendios y los desastres dan a los rescatadores una oportunidad para exhibir su destreza y su valentía, ¿por qué entonces no provocamos más incendios y producimos más desastres para que ellos tengan mejores oportunidades, mayores oportunidades de mostrar su valor? Bueno, eso suena magnífico, hasta que uno considera un aspecto sumamente importante, que es las víctimas. Los incendios dejan víctimas. El pecado deja víctimas. No hay pecados sin víctimas. Toda decisión de hacer mal le hace daño a alguien. Si no de inmediato, entonces con el tiempo. Y si no de manera directa, indirectamente. En cierto sentido, toda la humanidad sufre. Y lejos de glorificar a Dios, el pecado lo que hace es afligir. Es como una afrenta al carácter de Dios. Es una ofensa a todo lo que Dios es y todo lo que Él desea. El pecado separa al Creador de la creación que tanto ama. Así que no hay lugar para semejante cosa. Por eso Él dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa? Afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Pablo, refiriéndose a los que justifican su pecado con semejante lógica retorcida, ustedes se merecen la condenación. Es una condenación justa. Miren, aun cuando por medio del pecado se manifestó la gracia de Dios y su gloria, recuerden que Dios, para manifestar esa gracia, nos dio un favor que no merecíamos. Y junto con esa gracia vino su misericordia. Y es que Él no nos dio lo que sí merecíamos. El pecado destruyó nuestra relación con Él. No puede haber argumento que quede en pie ante la verdad de las Escrituras para seguir con una conducta que ofende a Dios. Si fuera algo sin importancia, estos argumentos se desploman cuando nos miramos en contraste con el sacrificio de Jesucristo. Si fueran cosas sin importancia, entonces ¿para qué murió Cristo? Dios fue al extremo para lograr nuestra salvación, ofreciendo a su Hijo. Y cuando vemos a Cristo en la cruz, recordamos cuánto Dios nos ama, pero no podemos evitar tampoco el pensar cuánto Dios aborrece el pecado. En aquellos tiempos, Pablo se enfrentó a diferentes argumentos. La intención probable de muchas de estas personas era rechazar el mensaje de Dios. El hombre sigue siendo el mismo. La historia no ha cambiado. Cuando usted llega con el mismo mensaje, la gente hoy sigue una y otra vez cerrando los ojos a esa realidad. Y yo sé que cuando usted escuchaba esto, algunos sonreían. Pero si usted pone a trabajar su mente, podría recordar algunos casos en que
le dijeron a usted prácticamente lo mismo que presenta Pablo acá. Porque la mente separada de Dios no puede entender las cosas del Espíritu. Recuerden que para que una persona llegue a conocer a Jesús, necesita ser iluminado para entender su propia condición perversa y que solo tiene un remedio: la sangre de Jesucristo. Agradecemos a Dios porque la carta a los Romanos comienza con las malas noticias, pero sigue con las buenas. La buena noticia de que Jesús es el Salvador. Que el Señor los bendiga.